Buenas tardes. Bueno, continuando con esta segunda presentación que me han permitido darles, agradeciendo a doctor Monge, doctor Hermes Velázquez por la presentación. Cambiamos un poquito el punto de visión de las lesiones epiteliales a esta lesión subepitelial, que es de las más frecuentes de recto. Como sabemos, los tumores neuroendocrinos rectales, antes, según la denominación previa llamada carcinoides, similares al carcinoma pero con menor agresividad, han mostrado un notable incremento en su incidencia. Y esto probablemente sea por el incremento de procedimientos endoscópicos de rutina en los últimos 20 a 30 años. Generalmente uno puede evaluar esta lesión, como se ve en esta foto, son lesiones de tipo submucoso o subepitelial, generalmente amarillentos o pálidos, con una meseta en la cresta, es decir, una pequeña depresión dentro de su superficie, y en algunas ocasiones tienen capilares dilatados justamente en la superficie. Entonces esto nos da un aspecto típico. Cuando lo vemos, pensar en un tumor carcinoide en el recto. Una cosa importante para su clasificación depende del índice de proliferación celular, entonces, o del índice mitótico también llamado. Entonces la Organización Mundial de la Salud cambió la clasificación en grado 1, 2 y 3 dependiéndose del índice mitótico y su correlación con el marcador KI67. Menor de 2, mitosis por 10 campos de alto poder, G1. Menor entre 2 y 20 mitosis por campos de alto poder es un G2. Ambos son los tumores neuroendocrinos rectales, y el G3, que tiene mayor de 20 recuentos de mitosis por 10 campos de alto poder, o una histología pobremente diferenciada o mal diferenciada, ya pasa a ser un carcinoma neuroendocrino, y este ya tiene un manejo distinto. La mayoría de lesiones al momento del diagnóstico son pequeñas. Más del 79% miden menos de 1 centímetro. Están limitadas generalmente a la mucosa o submucosa y son bien diferenciados. Un 8% de estos hallazgos tiene compromiso linfático y un bajo porcentaje tiene metástasis a distancia, 4%. Por lo tanto, la mayoría de veces estos tumores son asintomáticos al momento del diagnóstico. Sin embargo, hay algunas series que reportan que hasta un 50% pueden, dependiendo del tamaño, presentar sangrado rectal, dolor, constipación, tenesmo, síntomas anorrectales. Pero es muy rara la posibilidad de que estas lesiones tengan un síndrome carcinoide como las localizadas en otros lugares del tracto gastrointestinal. Por tanto, el pronóstico es bueno a 5 años. En general, la supervivencia varía entre 75 y 88% dependiendo de las series, pero aumenta notablemente cuando los tumores son localizados, es decir, de tipo T1, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. 94 a 100% de supervivencia a 5 años. Por lo tanto, la conclusión de esta imagen es que el estadio de la enfermedad es el principal factor pronóstico de los tumores neuroendocrinos rectales. Esta es la clasificación americana TNM. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en el tratamiento que puede ser, las lesiones que pueden ser tributarias del tratamiento endoscópico, es decir, las T1, es decir, lesiones menores de 2 centímetros, divididas en T1A, menores de 1, T1B entre 1 y 2, y que no tengan compromiso de la muscular, que ya, como bien ha mencionado Bruno, para lesiones epiteliales las convierte en un T2. Los factores importantes a tener en cuenta para el diagnóstico y el posterior manejo de la lesión son estos 4. Básicamente, el tamaño de la lesión, el grado de diferenciación, la profundidad, es decir, evitar el contacto con la muscular propia, y la invasión linfovascular. Esta es una lesión nuestra también, como pueden ver, ligeramente distinta, no tiene ese aplanamiento de la cresta y es menor de 10 milímetros. Entonces, por supuesto que sería tributario de tratamiento endoscópico. ¿Cómo podemos evaluar cuáles son los factores para evaluar el riesgo de compromiso ganglionar? Las lesiones menores de 10 milímetros tienen un riesgo bajísimo, menos del 2% de compromiso ganglionar. A medida que va aumentando el tamaño, entre 10 y 20 milímetros, aproximadamente el riesgo ganglionar de compromiso ganglionar es de 10 a 15%. Y cuando las lesiones superan los 20 milímetros, tienen entre 60 a 80% de compromiso ganglionar. Notable la diferencia por 10 milímetros de diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué propusieron los que han estado estudiando este tema? Pues Park y colaboradores determinaron que el tamaño del tumor mayor de 14 milímetros es un factor de riesgo para metástasis ganglionar. Mestier y colaboradores, siguiendo esta misma línea de Park,
mencionan que los tumores menores de 15 milímetros, solo menores de 15 milímetros, deben ser tratados endoscópicamente. Sin embargo, últimamente la recomendación europea, de la guía europea para el manejo de los tumores neuroendocrinos rectales, mencionan que las lesiones menores de 2 centímetros, con bajo índice mitótico G1, sin invasión de la muscular ni compromiso linfático, son tributarios de resección endoscópica. Entonces pasamos al punto que es el cual le quiero mencionar. La profundidad y el compromiso angular, ¿cómo pueden ser evaluados? La verdad es que tanto la guía europea como la guía norteamericana recomiendan que todos los tumores neuroendocrinos deberían tener una ecoendoscopía. Se dice que hasta el 91 al 100% de estos puede ser evaluada a carta cabal con la profundidad con ecoendoscopía, y además se aprovecha para la evaluación de los ganglios. La ASGE, sin embargo, menciona, también siendo americana, no recomienda ecoendoscopía para las lesiones menores de 10 milímetros. Otro de los estudios de imágenes que nosotros podemos solicitar para evaluar no tanto el compromiso ganglionar, sino más que todo para evaluar la metástasis a distancia, y está recomendada tanto en la guía europea como en la guía norteamericana, es la tomografía o la resonancia magnética. Para Europa, mayores de 10 milímetros tienen que tener o tomografía o resonancia magnética, y para Norteamérica, las mayores de 20 milímetros deberían tener tomografía o resonancia magnética para evaluar la metástasis a distancia. ¿Cuáles son las técnicas que nosotros podemos utilizar para resecar? Ya esta es la parte que más le gusta al endoscopista, ¿no? Inicialmente se mencionaba que la polipectomía estándar podía tener cierta cabida, sin embargo, ha caído en desuso, dado que entró 70-80% de posibilidad de resección incompleta. Por lo tanto, esta no la vamos a abordar. La siguiente es la mucosectomía. Como sabemos, es una técnica relativamente simple, de bajo riesgo de complicación y que tiene un tiempo de procedimiento corto. Por lo tanto, se podría aplicar básicamente, según esta guía europea, para lesiones menores de 5 milímetros, es lo que menciona esta guía, pero también hay que tener en cuenta que algunos estudios, incluyendo estudios japoneses, mencionan que 29 o 30% y hasta 70% de tasas de resección completa, es decir, es muy variable, gran posibilidad de que lesiones mayores de 5 milímetros salgan de manera incompleta, por lo tanto resección no curativa. El siguiente punto que se pudo evaluar para tratamiento endoscópico es la disección endoscópica de la submucosa. La principal ventaja, por supuesto, es la resección en bloque, ¿no? Tiene una tasa de 80 a 100% de resección en bloque, por tanto resección en su gran mayoría curativas, pero las desventajas, pues el incremento del tiempo de procedimiento, el incremento de las complicaciones, llámese perforación o sangrado tardío, y además el incremento en costos por la estancia hospitalaria que esto amerita cuando alguien realiza una disección endoscópica de la submucosa. Por tanto, aún así, esta está indicada para pacientes selectos con lesiones neuroendocrinas mayores de 10 milímetros en el recto. Entonces, dado que hay cierta dificultad para realizar la disección endoscópica submucosa, no todos los centros tienen acceso, y la mucosectomía tiene esta dificultad con la resección completa, pues pasamos a las técnicas de mucosectomía modificada, tanto la mucosectomía asistida con banda o mucosectomía L y la mucosectomía C o asistida con CAP. Entonces, como ventajas importantes, que en los estudios muestran que la tasa de resección completa o en bloque es comparable con la de disección endoscópica submucosa para lesiones pequeñas, por tanto la indicación es para lesiones menores de 10 milímetros. Las desventajas es que también tienen cierta tasa de perforación y sangrado, que son mayores que con la mucosectomía estándar, pero menores que con la disección endoscópica submucosa. Otra de las ventajas importantes de las técnicas modificadas de mucosectomía es que el paciente tiene un corto periodo de endoscopía, y además de esto se puede hacer mediante un paciente como tratamiento ambulatorio. Posteriormente, para lesiones ya un poco más difíciles y que hayan superado la capa muscular o mayores de 20 milímetros, está en el tratamiento quirúrgico, ¿no? Como si fuera un carcinoma, ¿no? La resección anterior baja quirúrgica, y en algunos centros que cuentan con el equipamiento, el famoso TEMS o microcirugía endoscópica transanal, que incluso se puede evaluar como tratamiento de rescate en lesiones que no han sido resecadas completamente. La conclusión de esto es que uno debe elegir la técnica endoscópica que maximice la posibilidad de resección en bloque con márgenes libres y sin lesión residual. Esa es la conclusión de qué técnica es la que debíamos utilizar. Entonces, presento acá algunas imágenes de las técnicas que hemos tenido nosotros en el servicio, básicamente como la técnica estandarizada. Vemos una resección rectal neuroendocrina
un tumor subepitelial menor de 10 milímetros y después de hacer la evaluación, en algunos casos con ecoendoscopía, pues lo que debemos hacer inicialmente es inyectar la solución. ¿Qué solución utilizamos nosotros? Utilizamos salino mezclado con manitol, al 50% cada uno, y le ponemos algunas gotas o de azul de metileno o de índigo de carmín para poder resaltar los bordes. Luego de esto, uno ya cambia el capuchón, pone el capuchón del set de ligadura y posteriormente aspira la lesión con un poco de margen libre, ¿no? Una buena succión, como ya había mencionado el doctor Hernández, y posteriormente se pasa el asa, se enlaza la lesión y se realiza el corte por debajo de la liga colocada. El hecho es este de acá. Estas son imágenes propias del grupo de resección endoscópica del hospital. Hay una variante de la técnica también que la utilizan otros centros. En este caso la lesión no es tan protruida como la previa, pero la variante es que no realizan inyección. Es decir, básicamente entran ya con el capuchón, aspiran la lesión y después cortan por debajo de la liga, ¿no? ¿Podría tener cierto riesgo? Sí, me parece que sí, es mi impresión personal, pero de todas maneras es algo de lo que utilice pues, en otros lados del mundo, ¿no? También tenemos esta propuesta, que es la disección endoscópica de la submucosa. Este es un caso que se presentó, por supuesto es una lesión mayor de 10 milímetros. Los bordes no estuvieron de alguna manera tan claros, por eso es que se decidió hacer el marcaje, que como se muestra acá, es opcional, dependiendo de la expertise del endoscopista o de la preferencia del endoscopista. Luego de realizar el marcaje, uno lo que hace es elevar la lesión y bajo técnica de disección endoscópica submucosa realiza la incisión mucosa, inicialmente desde el lado oral, posteriormente el corte completo de la circunferencia y después de eso, teniendo un buen plano de disección, uno realiza la disección endoscópica de la submucosa. Posteriormente, el lecho limpio, se puede evaluar la capa muscular ahí, en este caso no hubo mayor complicación. Este es otro caso. Esta es una lesión también neuroendocrina rectal, pero con una constitución diferente. Como pueden ver, es mucho más protruida, similar a Cecil, ¿no? Con una depresión en la superficie, esta meseta que habíamos mencionado, pero en este caso deprimida, pero cuyos bordes son mucho más netos, mucho más marcados. No necesitó mayor marcaje, por lo tanto se inició la elevación y la posterior incisión de la mucosa, incisión completa. Pero es importante mantener una técnica muy pulcra para la disección endoscópica de la submucosa, no cortar por cortar, no disecar por disecar, porque se pueden encontrar con esto, ¿no? Eso es lo que a veces sucede cuando se está realizando la disección endoscópica de submucosa. Un vaso de gran calibre que debe ser tratado o precoagulado previamente, o en todo caso con el lugar unos clips. En este caso hubo una complicación, una pequeña perforación y un sangrado devenido pues, por este vaso, ¿no? Pero al final se logró sacar en bloque teniendo un tratamiento curativo. Esta es una de las guías, básicamente una adaptación de la guía europea. Como mencionamos, sospecha de carcinoide, un neuroendocrino rectal, todos una ultrasonografía rectal, una ecoendoscopía. A los menores de 1 centímetro, sin compromiso en la muscular propia, grado 1 o 2, tratamiento endoscópico, mucosectomía o ISD. La verdad que es mucosectomía para esto. De 1 a 2 centímetros, sin compromiso en la muscular propia, sin compromiso linfático, grado 1 o 2, ellos mencionan que puede ser, como primera opción, le ponen excisión trasanal, pero que se puede considerar la endoscopía resectiva, en este caso bajo técnica modificada de mucosectomía o ISD, pero para tumores principalmente menores de 15 milímetros. ¿Qué fue lo que hemos encontrado nosotros en el hospital? Pues el grupo liderado por el doctor Fernando Palacios con colaboradores, él presentó en la revista de gastroenterología de este año, en febrero, este trabajo. Es un estudio prospectivo, descriptivo y multicéntrico. 23 pacientes con 23 neuroendocrinos rectales, clasificados en menores de 5 milímetros, de 6 a 10 milímetros y los mayores de 11 milímetros. Entonces se realizaron las diferentes técnicas: mucosectomía convencional, mucosectomía asistida con banda y disección endoscópica de la submucosa, con los casos que se mencionan ahí. Entonces, la técnica estandarizada es importante tenerla en cuenta. Para lesiones menores de 10 milímetros, mucosectomía con banda, y para lesiones mayores de 10 milímetros con técnica estandarizada, disección endoscópica de la submucosa. Aquí llego con técnica estandarizada, adecuada indicación de la resección, todos los detalles técnicos precisos, incluido la solución para la elevación, la colocación de la banda, dónde se pone el asa y el seteo de la fuente electroquirúrgica. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de esto? Para mucosectomía normal convencional tuvimos 6 casos.
La resección en bloque se dio en 4, 66.7%. La resección completa o curativa solo en 3 casos, es decir, la mitad de los que recibieron mucosectomía convencional. Por tanto, estos pacientes dejaron enfermedad residual. Mucosectomía con banda o con liga, 14. Los que recibieron este tratamiento, los 14 de ellos tuvieron resección en bloque. Sin embargo, solo uno no tuvo una resección completa, por tanto no fue curativa, que implica una tasa de éxito del 92.8%. Los que recibieron disección endoscópica de la submucosa, que dicho sea de paso, tuvieron un tiempo operatorio entre 35 y 70 minutos, con complicaciones como sangrado y perforación, todas resueltas por vía endoscópica, tuvieron una tasa de resección en bloque del 100%. Los 3 que fueron a disección endoscópica, los 3 tuvieron resección en bloque, los 3 tuvieron resección completa, por tanto, tuvieron una resección curativa para el paciente. Entonces, se ha estimado pues, que el tratamiento estandarizado, los 14 pacientes con tratamiento estandarizado tuvieron curación de enfermedad. Y los que tuvieron el tratamiento convencional, pues el tratamiento curativo es básicamente del 55%. Y por último, pues siempre la conclusión y las recomendaciones nuestras como grupo son las siguientes. El tratamiento estandarizado, según nuestra perspectiva, nuestra óptica y nuestra base del estudio, pues es que la mucosectomía asistida con banda se debe de dar para lesiones neuroendocrinas rectales menores de 10 milímetros. Y cuando ésta alcanza un tamaño de 11 a 20 milímetros, con una ecoendoscopía previa sin compromiso de la muscular, sin compromiso nodal y sin metástasis a distancia, estos pacientes son tributarios de disección endoscópica de la submucosa. Eso es todo lo que quería presentarles. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bien, terminando esta